Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Imagina que deseas implementar una luz automática en tu casa. Es decir, llegada la tarde o la noche deseas que esta luz se encienda automáticamente y llegada la mañana con los primeros rayos de luz esta se apague. Esto te serviría muy bien en un cuarto muy iluminado o que dependa mucho de la luz exterior, o bien para encender la luz externa llegada la noche. El siguiente circuito que te presento nos sirve para tal fin. Este depende de un sensor LDR con un temporizador a la desconexión para controlar una carga, como por ejemplo un bombillo de 50 vatios o 100 vatios a 120 voltios. En el video de hoy vamos a diseñar una luz automática nocturna utilizando un LDR y un temporizador de acuerdo a un diseño personalizado. Pero antes de continuar, te invito a que le des like a este video, que te suscribas a mi canal y que actives la campana de las notificaciones. Primero vamos a calibrar el LDR y posteriormente haremos un ajuste de sensibilidad del mismo. Vamos a calcular todos los resistores y vamos a diseñar el temporizador. Vamos a hacer una selección apropiada del op-amp y el relé. Haremos una descripción del funcionamiento del circuito y finalmente una simulación. Vamos a iniciar con el LDR. Vamos a utilizar un sensor LDR GL55, cuya hoja de datos la puedes buscar en Google, ya que no entraremos en detalle acerca de las características de este sensor. Este sensor varía su resistencia de acuerdo a la intensidad de luz. A más luz, menos resistencia, y a menos luz, mayor resistencia. Y vamos a colocar este en una posición estratégica externa de la casa y en el momento en que no haya mucha luz dentro de la casa, ya que suponemos que la luz externa ilumina el interior de la casa. Entonces, en el instante en el que no haya suficiente luz en el interior de la casa, es decir, muy pasada la tarde o por la noche, vamos a colocar el sensor en la parte exterior y en una posición en la que no quede expuesta a los rayos del sol durante el día. En ese instante vamos a medir su resistencia con un multímetro. En mi caso voy a suponer que he medido 12 kiloohms. Obviamente puede medir cualquier otro valor, como por ejemplo 2 kiloohms, 5 kiloohms, 3.2 kiloohms, etc. Esta medición realizada la vamos a anotar y posteriormente vamos a colocar este LDR en un circuito de esta manera. Y la resistencia que nosotros medimos la vamos a llamar R-on, es decir, la resistencia con la cual el bombillo que vayamos a controlar va a encender. Vamos a alimentar este circuito con una fuente BS, en este caso a 5 voltios. Por acá tenemos un resistor R1 y evidentemente aquí tenemos una salida de voltaje B-on que va a depender de los valores de la resistencia del LDR y de R1. Para determinar R1 vamos a decir que va a ser igual a R-on, es decir, 12 kiloohms. Ajustándolo al valor comercial más cercano y por debajo de 12 kiloohms, R1 es 10 kiloohms, valor que vamos a colocar por acá. Y para calcular B-on lo vamos a hacer a través de esta fórmula, ya que esto pues es la salida de un divisor de voltaje. Entonces tenemos acá BS, voltaje de fuente 5 voltios, por R1 10 kiloohms, entre R-on 12 kiloohms, más R1 10 kiloohms. Recordando de que kilo significa por mil, aquí tendríamos 10 por mil, 10.000. Aquí tendríamos 12 por mil, 12.000. Y aquí tendríamos 10.000. Resolviendo el denominador y resolviendo todo, tenemos que B-on es 2.27 voltios. Valor que lo vamos a indicar por acá. Ahora vamos a agregar el resto del circuito, que estará alimentado de la misma fuente de 5 voltios. Es decir, todos estos 5 voltios que vemos acá están conectados al mismo pin positivo de la fuente y todos los tierras pues obviamente irán al pin negativo de la fuente. Por acá tenemos un divisor de voltaje compuesto por R1 y R2 cuya salida de voltaje es B1 y que servirá como voltaje de referencia en la entrada inversora. En este caso vamos a utilizar 2.5 voltios acá a la entrada, que va a ser la mitad de voltaje de fuente. Para obtener la mitad de voltaje de fuente, R1 y R2 deberían de ser iguales. Y primero vamos a calcular R2, tomando en cuenta de que por aquí pasa una corriente I a través de R1 y R2. Vamos a despreciar la corriente que pasa por acá, ya que es muy pequeña. Entonces R2 va a ser igual a B1 entre esa corriente I. B1 2.5 voltios entre la corriente I 1 miliamperio. En este caso hemos seleccionado esta corriente relativamente baja para que no consuma demasiado el divisor, pero tú puedes seleccionar 1 miliamperio o menos que eso. Recordando de que mili es por 0.001, sustituimos, resolviendo denominador, esto nos da que R2 es igual a 2.5 kiloohms. Acercándolo al valor comercial más cercano y por encima de 2.5 kiloohms, R2 sería 2.7 kiloohms, valor que vamos a colocar por acá ya. Y como dijimos de que R1 debía ser igual a R2, bueno pues R1 también es 2.7, valor que vamos a colocar por acá ya.
Bien, el op-amp que vamos a utilizar es el LM311, cuyos pines se muestran en la figura. Como vemos, los pines 5 y 6 no se conectan. Los pines 8 y 4 son de alimentación. Los pines 2 y 3 son las entradas. Los pines 1 y 7 corresponden a emisor y colector de un transistor que tiene a la salida el LM311 y que actuarán como un interruptor. Este transistor de salida del LM311 tiene una disponibilidad de potencia de 500 milivatio, que a 5 voltios tendría entonces una disponibilidad de corriente de 100 miliamperios. Como debe alimentar una bobina, esta bobina debe de consumir 100 miliamperios o menos, con lo cual vamos a utilizar un relé, el G5LE14DC5, cuya bobina es de 80 miliamperios y una corriente de contacto de hasta 10 amperios. Recuerda que los contactos del relé son normalmente abierto, normalmente cerrado y un común. Entonces tú puedes conectarla al común y al normalmente abierto. El circuito de 120 voltios. Y por acá vamos a utilizar un diodo 1N4001 debido a que tenemos este inductor por acá. El circuito de alterna pues será de 120 voltios a corriente alterna y el bombillo de unos 50 vatios o 100 vatios. Incluso puedes conectar más bombillos en paralelo, pero que no excedan los 10 amperios. Y como indicamos al inicio, vamos a hacer que el LDR tenga un ajuste de sensibilidad colocando un potenciómetro en serie con R1 para ajustar el nivel de luz al cual el bombillo debería encender. Por las mañanas, al momento en el que llegan los primeros rayos de luz y esta resistencia es de 12 kΩ, pues debido a los cambios de luz, a las oscilaciones de luz, esta resistencia estaría variando, con lo cual el bombillo se estaría encendiendo y apagando continuamente. Por lo cual es necesario colocar un temporizador para evitar estas oscilaciones. Este temporizador es el que vemos acá. Este circuito que agregamos también está alimentado a la misma fuente de 5 voltios. Utilizamos otro op-amp LM311 cuyos pines ya conocemos y que van conectados de esta manera. El voltaje de diseño en este punto debería ser 2.5 voltios, ya que por acá tenemos 2.5 voltios que procede de B1. Entonces si aquí fueran por ejemplo un voltaje de 3 voltios, aquí tendríamos que diseñarlo también a 3 voltios. Y por acá tenemos un circuito RC, resistencia capacitancia, que genera el tiempo de retardo. Y para calcular la resistencia lo hacemos a través de esta fórmula, la cual vamos a personalizar ya que conocemos algunos valores. El voltaje de control BC 2.5 y acá pues ya conocemos el voltaje de fuente que son 5 voltios. Hacemos lo que está dentro de paréntesis, nos da 0.5, logaritmo natural de 0.5 nos da menos 0.693, resolviendo más esto nos quedaría la siguiente expresión, que la vamos a poner por acá. Lo siguiente es estimar o determinar nuestro tiempo de retardo. Eso como diseñadores lo hacemos nosotros. En este caso yo voy a decir que quiero un tiempo de retardo de 8 segundos. Pero tú puedes seleccionar cualquier otro tiempo de retardo a la desconexión, como 5 segundos, 10 segundos. También vamos a seleccionar el valor de la capacitancia de 470 microfaradios. Aquí tú puedes seleccionar cualquier otro valor, como 100 microfaradios, 330 microfaradios, etc. Ahora acá sustituimos valores 1.44 por T, que es 8 segundos, entre la capacitancia 470 microfaradios, recordando de que micro significa por 0.5 veces 0.1, resolviendo el denominador, resolviéndolo todo, tenemos que R nos da 24.5 kiloohms, aproximándolo al valor comercial más cercano, ya sea por arriba o por debajo. En este caso por debajo, tenemos que R nos da 22 kiloohms, valor que vamos a colocar por acá. Debido a que aquí no podemos utilizar el valor exacto calculado, que era de 24.5 kiloohms, puede que el tiempo de retardo no sean exactamente los 8 segundos. Para verificar esto, podemos despejarnos T de esta ecuación y nos queda esto, y aquí podemos sustituir los valores de R y de C. Entonces aquí tendríamos 22 kilos por 470 micros entre 1.44. Eso nos daría aproximadamente 7.1 o 7.2 segundos. Lo que significa que el tiempo real de retardo es eso, 7.1 o 7.2 segundos. Bien, ahora vamos a describir cómo funciona el circuito. Vamos a suponer que es medianoche, por ejemplo, y de que el LDR tiene 20 kiloohms de resistencia en ese momento. Entonces aquí tendríamos más o menos 1.8 voltios que llegarían acá, al pin más. Como aquí tenemos permanentemente 2.5 voltios, entonces 2.5 contra 1.8 menos domina. Por lo tanto el interruptor se cierra.
Recordemos que el transistor de salida de este LM311 actúa como un interruptor. Entonces cuando el interruptor se cierra, acá tenemos 0 voltios en este punto. El capacitor se descarga inmediatamente y acá tenemos 0 voltios a la entrada. Aquí tenemos 2.5 voltios ya que está alimentado de B1, que es permanentemente 2.5 voltios. Entonces tenemos 2.5 contra 0, domina menos, el interruptor se cierra, la bobina se energiza y se enciende el bombillo. Ahora supongamos de que ha llegado la mañana y están los primeros rayos de luz, haciendo que la resistencia disminuya hasta 11 kΩ, es decir, un valor por debajo de R-ohm. En este momento el voltaje se incrementa hasta 2.6. Entonces aquí tenemos 2.6 contra 2.5, más domina, este interruptor se abre y en ese instante el capacitor se empieza a cargar. Como se está cargando, aquí todavía no tenemos 2.5 voltios, sino menos que eso. Por lo tanto aquí tenemos 2.5 voltios contra un valor que es menos de 2.5, menos domina, esto permanece cerrado y esto permanece encendido. Esto significa que a pesar de que han llegado los primeros rayos de luz, el bombillo todavía no se apaga, debido a que tiene un retardo de apagado o de desconexión, evitando así las oscilaciones entre apagado y encendido. Ahora bien, el capacitor se continúa cargando y llega un momento en el que el voltaje aumenta hasta 2.5 voltios o más. Vamos a suponer que aumentó hasta 2.7. Entonces aquí tenemos 2.7 contra 2.5, ahora más domina. El interruptor se abre, esto se desenergiza y por lo tanto el bombillo se apaga. Esta es la única situación en la que existe el retardo, un retardo a desconexión. Ahora llega nuevamente la noche, aquí tenemos 20 kΩ, el voltaje disminuye hasta 1.8, entonces aquí tenemos 1.8 contra 2.5, entonces pin menos domina, esto se cierra, el capacitor que estaba cargado se descarga inmediatamente hasta 0 voltios, aquí tenemos 0 contra 2.5, menos domina, esto se cierra y por lo tanto el bombillo se enciende. Y bien, ya estamos aquí en la simulación. Vamos a colocar un par de voltímetros, uno acá y otro por acá, para medir el voltaje a la salida del LDR y para medir la carga del capacitor. Como podemos ver, están todos los resistores que hemos calculado. Aquí tenemos el ajuste de la sensibilidad a través de este potenciómetro, los dos LM311, nuestro relé y la carga a 120 voltios. Bien, vamos a echar a andar la simulación y lo primero que vamos a simular es que es de noche. Al no haber mucha luz externa, vemos acá que el voltaje vamos a suponer que es de 1.92, ¿no? O de 1 voltio, ¿no? En esa situación la luz interior de la casa o del cuarto debería encender. Ahora supongamos que llega la mañana y entonces el voltaje sube hasta 4.81. En ese momento voy a poner pausa para que miremos algo. En esta situación la luz se debe haber apagado, porque si en el exterior ya hay suficiente luz para que la luz interna se apague, pues esta debería de hacerlo, pero no lo hace debido a que este circuito pues tiene un retardo a la desconexión para evitar las oscilaciones entre apagado y encendido del bombillo. Bien, voy a despausarlo y vemos cómo se sigue cargando el capacitor. Cuando se cargue lo suficiente, esto debería de apagar. Entonces aquí ya apagó, con lo cual pues funciona bien. Si lo oscilamos acá rápidamente, por ejemplo, el bombillo no apaga. Y es aquí donde se superan esas oscilaciones. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que la información les pueda servir. Y nuevamente los invito a que le den like a este video, que se suscriban a mi canal y que activen la campana de las notificaciones. Muchas gracias.